La paz del Señor. Estamos nuevamente como día sábado preparados aquí para traer las parábolas. Es la hora de llevar hacia cada uno de los oyentes estas enseñanzas que fueron del Padre a su Hijo. Y Jesús dio esas enseñanzas que para muchos creen o creíamos que eran tan fáciles esos cuenticos, lo veíamos como cuenticos, pero no es así. Cada una de esas parábolas tiene un significado tan grande y tan contundente que nos hace despertar y ir más allá de lo que nosotros pensábamos y sabíamos. Así que ya estamos aquí listos y el doctor Luna. Bueno, bienvenidos. El sábado pasado hablamos sobre la parábola del hijo pródigo y hablamos de su contexto y un poquito del texto, y hoy vamos a terminar y a dar la introducción a la próxima parábola que sigue. Nosotros sabemos que esta línea de parábolas que estamos hablando ahora en el volumen 7 están conectadas con un mismo contexto. En el capítulo 15 de Lucas, a Jesús lo murmuraron debido a que él recibía a los publicanos y a los pecadores. Y en respuesta a eso, el Señor Jesús le da una parábola de cosas perdidas. Se perdió una oveja, la oveja perdida, y se recuperó. Luego la parábola de la moneda perdida. Se perdió una moneda y se recuperó. Y él le da una tercera parábola, que es la de un hijo que se pierde y un hijo que se recupera. Es una línea de pensamiento que va expandiendo más y más sobre la verdad de que el corazón del Padre es que Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces el contexto está bien claro en este caso. Algo que quería aclarar con respecto a la parábola del hijo pródigo es ese nombre del hijo pródigo. Hay personas que piensan que el hijo pródigo es el hijo que se va a pecar, que abandona, que se descarría. Eso no es lo que significa pródigo. Se le llama el hijo pródigo. Pródigo significa malgastador. Es el hijo que malgastó su dinero. Pródigo significa malgastador. Derrochador es la palabra, sí. Entonces, no, en el uso diario se ha convertido pródigo como alguien que apostata, que abandona la fe, que se va. Sí. No, pero pródigo es uno que malgasta. Hay personas que si tú le das $100 lo gastan, y si le das $100,000 lo gastan. Y no es que lo gasten, sino que al final del día tú le preguntas en qué lo gastaron y no hay nada. ¿Ve? Porque si lo gastaron una inversión y al final del día él diga, todo lo que me diste yo lo invertí y no lo tengo. ¿Y dónde está? Pues está invertido allí. En esa. Pues no, el malgastador es una persona que despilfarra el dinero en las cosas que no tiene control del dinero. A eso se refiere pródigo. O sea que hay dos vertientes. Primero se perdió porque se fue de la casa, pero ya eso no tiene nada que ver con pródigo. Pródigo no. Pródigo es la otra. El verdadero sentido fue es que el título, la Biblia no le pone el hijo pródigo. Ese hijo pródigo se lo pusieron los estudiosos, porque la Biblia realmente está hablando, de acuerdo al contexto, el hijo que se pierde. Porque recuerde que está hablando de la oveja que se pierde, la moneda que se pierde, el hijo que se pierde. ¿Ve? Entonces el título de esta parábola no debe ser el hijo pródigo, debe ser el hijo
que se pierde y es recuperado. Y todo esto es Cristo mostrándonos a nosotros el corazón, la intención, la inclinación del Padre. ¿Cómo es Dios por dentro con respecto a algo que se pierde? Cuando un hombre o una mujer está perdida, va rumbo al infierno, ¿cómo se siente Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios? La actitud de Dios es que quiere recuperarlo, como el hombre que perdió una oveja y se fue tras la oveja. Y cuando la halló contento, no la llevó al redil, se la llevó a la casa. Hizo fiesta. Y cuando a la mujer se le perdió una moneda, barrió la casa. Así es. Y recuperó. El hombre en el Edén se perdió. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y se perdió. Y ahora Cristo está recuperándolo. Y lo están murmurando. Porque él recibe lo que se perdió. Está bien claro eso cuando vas al contexto, ¿eh? Sí. Bien claro. Entonces la parábola del hijo perdido que es recuperado. ¿Ve? El tema ahí no es cómo soy salvo. No, ese no es el tema. El tema ahí no es cómo es el bautismo del Espíritu Santo. Ahí el tema no es escatología, cómo terminan los tiempos finales. Ahí Cristo no quería enseñar sobre la doctrina del bautismo. Ahí Cristo no quería enseñar sobre la doctrina sobre qué comer y no comer. Ahí Cristo no está enseñando finanzas. No, Él está revelando el corazón dentro del contexto, cuando la intención de Él era revelar el corazón del Padre, de que ellos lo criticaron porque recibía lo que se había perdido, ¿ves? Pero cuando un predicador ignora voluntaria o involuntariamente el contexto de un pasaje bíblico, de una escena bíblica, pues le da un significado y una intención equivocada a esas palabras. Y así es como tú puedes coger un pasaje, un versículo de la Biblia y usarlo para probar lo que tú quieras. No importa lo que tú quieras justificar. Simplemente con coger un versículo de la Biblia fuera de su contexto ya lo puede justificar. Pero para el entendido va y lee un poquito antes y un poquito después y ve de qué se trataba el asunto y qué intención tenía el Espíritu Santo cuando puso eso ahí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ve? Entonces quería hacer esa aclaración en cuanto al hijo pródigo. Después del hijo pródigo sigue, aunque la Biblia está dividida en capítulos, no fue escrita en capítulos, está dividida en capítulos y versículos para nuestra facilidad, pero sigue el rollo, sigue el libro en el capítulo 16 con otra parábola más. ¿Tú sabes cuál es? La parábola que es famosa por el nombre de el mayordomo infiel, lo que yo le llamo la parábola de el medio de subsistencia perdido. Entonces, en esa parábola tenemos un mayordomo. Vamos a leer la parábola. Había un hombre. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto le debe a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y
alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, mirando la historia, abuelo de pájaro así, es la historia de un hombre, un empleado que pierde, le dicen te vamos a quitar, te vamos a despedir. Un mayordomo que pierde su trabajo, pierde su medio de subsistencia. Entonces seguimos un patrón, ¿te das cuenta? Es el mismo contexto del versículo 1 del capítulo 15. Lo murmuraban a Jesús porque él recibía a los pecadores y a los publicanos. Él entonces le da la parábola de la oveja perdida, que se recupera. La moneda que se pierde, que se recupera. El hijo que se pierde, que se recupera. Y ahora viene el empleo que se pierde y que se recupera. Sí, ¿ves que es lo mismo? Que sigue lo mismo. Es decir, descarrilarse a torcer la Biblia para hacer de esto otra cosa, tiene que hacer un esfuerzo a la persona. Está claro. Así es. De que, fíjate que en estos estudios de la parábola, lo que nosotros más pretendemos, antes que todo, es que aprendas cómo leer la Biblia. De que la Biblia no puedes leer un pedacito y ahí dice Judas fue y se ahorcó, y entonces tú le puedes recomendar a otro, pues tiene problema, ahórcate, porque dice la Biblia Judas fue y se ahorcó. No, tienes que buscar las cosas dentro del contexto y ver, tienes que darle importancia. Oh, si la sabiduría clama, si la buscares, si como a plata, si temprano en la mañana estuvieras a sus puertas. ¿Ves? Hay que buscarla. Y dice el Espíritu que la suma de tu palabra es verdad. ¿Ves? Una palabra de Dios, aunque es una palabra de Dios aislada, no es verdad, ¿oíste? Tiene que ser la suma de la palabra. Para que la palabra, aunque tú estés citando una palabra que Dios dijo, sea verdad, tiene que estar dentro de un contexto de la palabra. Como un joven que vino y leyó, un novato, leyó donde dice que no coma carne de cerdo, creo que era. Entonces él vino y me dijo, profe, pues ya yo no como cerdo. No como cerdo, no como jamón y demás. Y yo le dije, ¿y por qué? Y yo, no, porque yo leí en la Biblia que no se puede. Yo le dije, sí, tú vas a leer muchas cosas en la Biblia, ¿sabes? Y si tú te vas a llevar de todo lo que tú lees en la Biblia, sacando sin mirar el contexto, pues vas a ser un esclavo. Tienes que ir y mirar, porque en un lugar vemos en la Biblia, por ejemplo, que Abraham estaba casado con su prima hermana. Y después vemos que la Biblia dice que no te cases, que no descubra la desnudez de tu prima. Entonces vemos que en un sitio el Señor tolera unas cosas y en otros no. ¿No te das cuenta? Fíjate que cuando Adán y Eva tuvieron los hijos, los muchachos se casaban con las hermanas. El Señor tolera eso al principio, pero después eso no. Después dice que no te puedes casar con tu hermana. Entonces las cosas han ido cambiando. Es que Dios cambia de opinión, no es que Dios cambia de opinión, mi hermano. Ah, no, porque tú estás cambiando la doctrina de antes, la misma doctrina de hoy. Hay gente que dice, no, porque tú no puedes. No, hermano, es que tú tienes que saber que la revelación de Dios en la Biblia estamos hablando, está evolucionando, está creciendo, está ampliándose. Y lo que sabemos ahora aquí al final en Apocalipsis es una visión bien amplia. Por ejemplo, Abraham no era cristiano. ¿Tú sabías eso? Que Abraham no era cristiano. Él no sabía quién era Cristo Jesús, él no sabía quién era Nazaret, no existía el pueblo de Israel, no existía judaísmo, no era judío. Abraham era de Ur de los Caldeos. Abraham no sabía ni siquiera bien que Jehová se llamaba Jehová. Fue después con Moisés que Dios se le revela. Cuando tú lees en Génesis que se usa la palabra Jehová, es porque el escritor está usando lo que se llama conocimiento previo. ¿Ves? Y entonces lo menciona por su nombre, pero lee la historia más adelante, ve cuándo que se revela ese nombre, el Eterno.
Entonces tienes que leer la Biblia. La Biblia es un libro complejo, amados. La Biblia no es para un niño. Hay cosas que los niños pueden entender, pero la Biblia no es para un niño. Para tú leer la Biblia y entender, tú tienes primero que saber leer. Tienes que saber entender. Tienes que tener un nivel de educación. Si usted apenas sabe decodificar, de leer, hay muchas cosas que tú tienes que aprender para poder entender la Biblia, porque y preguntar y buscar la concordancia. Eso. Entonces, amados, para el que cree, hay un espíritu de verdad dentro de ti que te va a ir afirmando. Lo que te estamos diciendo es que siempre que tú estés creyendo a alguien que te presenta un pedacito de la Biblia y se te pararon todos los pelos, ¡ay! Y ya estás en peligro. ¿Por qué? Porque está confundiendo emoción con una palabra fuera de contexto. Eso es peligrosísimo. Sí. Qué triste es ver la gente que hasta hablan en lengua cuando oyen que una persona dice algo que no es bíblico. Son personas malas, hipócritas. No, hermano. La ignorancia, están emocionados. No es que son malos, es la ignorancia. Porque mira, es más fácil cantar corito, ayunar y orar. Pues para ayunar no hay que usar la mente. Y para orar tampoco, porque tú le estás hablando de tu problema. Y cantar corito menos hay que usar la mente, ¿ves? Entonces la mayoría de la gente son haraganes mentales. No quieren poner la mente en funcionamiento. Ahora lo que es duro es sentarse a leer la Biblia. Me duermo, me pica el cuello, me llaman, se va la luz, vienen los mosquitos. Eso es una cosa terrible. Entonces tengo que fajarme a buscar la Biblia, a leer, a llevar una secuencia, a buscar en un diccionario. Es decir, no quieren estudiar la palabra. No. A mí háblame de oración y ayuno. Boa. ¿Cómo es? Sí, boa. Boa es nada más un versículo aislado, una Biblia, un versículo aislado, oración y ayuno. Entonces, no quieren, nosotros nos miran y nos llaman. Usted me dijo uno, tú eres muy teórico, muy intelectuales, ¿no? Eso no es intelectual. Fíjate, a quien llamó el Señor a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, fue un tremendo intelectual, porque el apóstol Pablo era una persona extremadamente educada. Por eso fue que más escribió, que sabía más. Exacto. Y el apóstol Pedro, aunque era pescador, era un asiduo conocedor de la Torá. Pedro se refleja en su hablar de que se sabía de memoria. Mira, ese es un animal salvaje, mira. Ese se llama lo que llaman aquí bueno, me distraje ahí porque mira, salió un animal salvaje ahí cruzando frente a nosotros. Bueno, que es entre el gato y el tigre, es entre medio. Sí. Parece un tigre. Parece un tigre, pero es un poco más pequeño. Pues qué cosa, es tremendo. Bueno, hoy no le podemos mostrar el cocodrilo, pero si ahorita a lo mejor le mostramos eso. Pues sí. Tenemos que enfocar y darle tiempo a que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cuando tú vas leyendo, yo les recomiendo que lean los libros para tener una idea general. Lea un libro, léalo en orden, lea la Biblia en orden para que tengan una idea, para poder ir, no caigan, hermano, porque en los últimos tiempos van a haber una ola de falsa doctrina y mucha gente con cosas raras. A usted no le falta el respeto. Cuando usted oye que una persona está equivocada diciendo esos disparates que hablan por ahí, que no están en la Biblia, no es para que usted se ponga de malcriado y se pare y haga una rabieta y se vaya con mala educación. No, hermano. A lo mejor esa persona lo está haciendo lo mejor que sabe, mal orientado. Usted se queda calladito, tranquilo, no se ponga de que hablar lengua y revolcarse en el piso, porque usted hace eso y usted sale con un disparate que dijeron ahí. Por favor. Tampoco vayamos extremos, pero usted con educación, usted está tranquilo ahí, usted no va a hacer una rabieta. Tampoco usted está llamado a pararse ahí a corregir. Usted no tiene que ir a corregir a nadie, corríjase usted mismo. Las personas tienen quienes los corrigen. Si son pastores, ellos tienen otros pastores. Los pastores nos hablamos unos con otros y nos corregimos unos con otros. Y ustedes allá preguntan, y cuando el profeta quiso corregir a David, no fue y le dijo, mira, hijo del diablo, lo que hiciste, no, fue y le hizo un cuento.
Y después le dijo, entonces tú eres ese hombre. Pero no fue directamente así, agresivamente. Sí, No. Las autoridades se respetan. Si aunque estén equivocadas, usted tiene que acercarse con protocolo espiritual. Entonces tengan cuidado. Entonces no déjenlo que hable sus disparates, porque ustedes están aprendiendo mucho, pero déjenlo que la gente hable sus disparates, que se desahoguen, eso no importa. Y después usted le hace una pregunta retórica. ¿Y qué usted opina de tal y tal versículo? ¿Y qué esto y lo demás? O si no, usted no le pregunte nada, le pregunta a usted, a su pastor, o le pregunta a su maestro. No se meta en problemas, déjeselo a Dios, porque mira, el dueño de la mies, que está ahí arriba, nosotros somos empleados. Así que si el dueño de la mies no le da un cocotazo, ¿quién eres tú para dar un cocotazo? Déjalo que hagan lo que vayan a hacer, ¿no? ¿Verdad? Y que hay cosas que no son necesarias. Hay cosas que usted quiere saber. ¿Y para qué? Si la palabra misma dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Sí. Entonces, ¿para qué nosotros querer escarbar, escudriñar cosas que no están? Que Dios nos juzgó prudente de ponerle en su libro. Pero ellos dijeron, el Espíritu Santo era que no sabía, nosotros vamos ya a complementarle, tú sabes. Pero lo que quiero corregir también un poquito la actitud, porque una vez me pasó eso en una iglesia que yo había entrenado a mucha gente por un tiempo, y era un grupito que sabía bastante, mucha Biblia. Entonces yo, después que ya pasó un tiempo, ya yo había salido ya de entrar había terminado mi tiempo ahí, y cuando me enteré luego que llegó un predicador de visita y comenzó a hablar ciertas cosas que no estaban en la Biblia y que eran, hablar disparate, tú sabes. Sí. Y que muchos, la mayoría, vamos a ver, se pararon y se fueron en medio de la prédica. Oye, qué vergüenza. Eso estuvo mal. Yo cuando me enteré, mandé para allá le mandé un mensajito, le dije, eso estuvo muy mal. Eso es una falta de respeto. Usted tiene que respetar, y por respeto a Dios. Sí. Y respeto a la iglesia y la persona inconversa que está ahí. Usted deje que la persona diga su disparate, déjelo. ¿Qué pasa? Tú sabes la verdad, y después la persona se va, sigue su camino, y entonces después se aclara. Sí, el hermano estaba un poquito confundido en esto, en aquello y lo otro. No es que es del diablo. Es que tú sabes, nos equivocamos. Pero ahora hay algunos cuantos que de maldad y a propósito, con malicia, pretenden traer falsa doctrina. Pues ya eso sí. Eso hay que confrontarlo. También eso hay que confrontarlo. Yo vi un pastor parar a una persona en medio de una prédica. Y lo hicieron muy políticamente, porque él estaba predicando y estaba hablando tremendo disparate. Y entonces le pasaron un papelito y le dijeron un anuncio de emergencia. Entonces él pausó y le dio el micrófono, y creo que pasó una persona y leyó un carro que está parqueado en tal sitio, y después, en vez de pasarle el micrófono otra vez, se lo pasó al pastor, y el pastor siguió predicando y dejó al hombre parado. ¿Por qué? Porque lo que estaba enseñando era con malicia y con mala intención. Pero no todo el que está predicando un error tiene malicia y mala intención. Exacto, sí. No. Así es. No. Así es. Yo hay muchas cosas que creía cuando era más jovencito, que no creo así ya. Y voy corrigiendo. ¿Qué significa? Cuando yo pensaba de esa forma, yo era un hijo del diablo. No, estaba equivocado simplemente. Exacto. Y vamos aprendiendo. Y cuando yo me doy cuenta de que tengo un error, yo me alegro. Eso a mí me alegra. Qué bueno es eso, porque sí. Hay otros que por no perder, no admiten. Yo me alegro, inclusive casi todos los libros de nosotros, vamos a decir, todos los libros de nosotros, antes de ser publicados, yo le he dado siempre los manuscritos a muchos pastores y demás, y le he dicho, mira, dime cualquier cosa que considere en error. ¿Verdad que sí? La pastora me es testigo. La pastora me es testigo. Sí. Nosotros no estamos publicando libros como para presentarnos como que sabemos mucho. No, hermano, es para contradecir, sino para enseñar. Es para una contribución. De que el que no tiene dinero para comprarlo, ni tiene dinero para pagar la conferencia, no tiene dinero para pagar los 3 días de conferencia en el hotel, no tiene dinero para pagar los 3 días de encuentro, no tiene dinero para pagar por un entrenamiento, y ni para comprar los libros, ni de esto y demás. Yo me vi en esa situación de
profeta de Dios, era un hombre de Dios, de verdad, no era un hombre charlatán. Y una conferencia, y era tremenda conferencia. Oye, pero ¿tú sabes cuánto valía? Como $700. Wow. Y yo en ese momento, imagínate, $700 era como decir $1.000.000 para mí. Y entonces yo quería ir y participar, y yo no pude, ni tampoco pude comprar los libros porque había que comprar los libros aparte. Y yo me sentí tan mal que yo era muy jovencito. Yo dije, si algún día yo llegara a ser un predicador, a llegar a ser una persona que escribiera, yo nunca voy a vender un libro. Yo nunca voy a vender un libro. Yo creo que debe de haber un acceso a las personas. Yo creo que todo el que quiera puede venir a las aguas, venir, comprar sin dinero y sin precio. Sí, así es. Y por eso nosotros regalamos los libros, no para decir ¿qué estamos diciendo? Que los que venden los libros están pecando. No, amado, no estoy diciendo eso. Eso es algo personal mío. Sí. Mira, hacer un libro cuesta el tiempo del escritor sentarse, cuesta una cadena de profesionales, editores, correctores, imprenta, distribución. Hay mucho dinero, propaganda, mucho dinero envuelto para poder sacar una producción, es justo. El obrero es digno de su salario. El hecho de que yo regalara los libros no significa que yo estoy en contra de que los libros se deben vender, no. Pues eso es algo personal mío. Eso no tiene nada que ver, ni es uno. ¿Y por qué yo lo regalaba? Mira, cada libro que yo publicaba, antes de yo publicar el libro, ya Dios me había bendecido a mí, como si hubiera vendido los libros. Sin tener que vender un libro, el Señor me daba a mí la ganancia de todo eso. Estaban pagos, todos esos libros estaban pagos, todos están gratis ahí. Ya Dios a mí, si me hacemos cuenta, yo le debo a Dios. Yo tendría que dar el libro y regalarle $10 junto con el libro. Ya Dios me ha bendecido a mí tanto, hermano, que como yo después que Dios me da de gratis la palabra, me da la salud, me da la revelación, me da todo eso. Entonces, encima de eso, ya que Dios me lo pagó con anticipación, también te lo voy a vender. No hay necesidad de eso. Ahora, el que hizo una inversión, el que aquello, lo otro, pues tiene que sacar el dinero, pues tiene que comer de algún lado. Yo no tengo que comer yo no como de esto. Yo no como de predicar, yo no vivo de ofrenda ni de nada de eso. Pero lo correcto es que el que predica viva de la ofrenda, porque eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el que sirve en el altar, que viva del altar. Eso es lo correcto. Ahora, el hecho de que mi situación me permitió a mí hacer eso, pero después yo aprendí de que yo le hacía daño a la gente cuando no le cogía ofrenda, porque ellos dejaban de ser bendecidos. Entonces el Señor trató conmigo. Entonces yo comencé así a recibir la ofrenda. Y nosotros ahora sí recibimos ofrenda. Y todas las ofrendas que ustedes quieran darnos, la recibimos contentos. Pero ustedes ya me conocen de muchos años y saben que la intención no es hacer dinero. Así es. No es hacer dinero. Y pronto lo más seguro es que el Señor nos ponga a nosotros también a depender de la obra en el Señor. Pero o tal vez hagamos nuestro negocio que siempre hacemos y nos ganemos nuestro dinerito. Pero bueno, estamos orando a ver qué va a pasar con eso. Pero sea una cosa o la otra, estamos contentos porque las personas que aman la palabra nos van a dar la contribución. Mira, enfócalo ahí para que vean un poquito. Eso es un raccoon. Eso es un raccoon. Yo lo he visto. Un raccoon. Wow. Ese es un raccoon, ¿lo viste? Ay, sí. Oye, pero Y no son guapos. ellos vienen a buscar comida realmente, pero no. Ay, Si usted no le hace nada. Alumbra si ven nos para acá. comen. Ven para acá. Entonces, bueno, vamos a acabar ahí la parábola. Antes que están saliendo los animales aquí. Ay, sí, alumbre para aquí. por eso es que No vaya a ser que venga un animal y se nos lleve la pastora que está amasadita. No. Bueno, nos vamos a despedir y seguimos con la parábola. ¿Cuál es la parábola que tenemos ahora? La del juez injusto. No, la parábola que estamos tratando ahora es la del mayordomo infiel. La del mayordomo infiel. El mayordomo, seguimos con ese, que está en el capítulo 16 de Lucas. Estúdiala. Y mira dónde viene, eso buscando comida que viene. La pastora se va. La pastora se va, los animales salvajes. Entonces que en Estados Unidos hay muchos animales salvajes. Aquí tenemos de todo: oso, venado, el león de la montaña, cocodrilo, culebra. Aquí hay toda clase de cosas.
Pero no, tranquilo. Bueno, no salgan corriendo, no, hasta la camarógrafa no están corriendo con los animales salvajes. Nos vemos pronto, la paz del Señor. Nos vemos la semana que viene.